Bienvenidos a Noticias Breves de Cuba, un resumen informativo con los principales acontecimientos que marcan la actualidad de la isla. En los próximos minutos conoceremos las noticias más relevantes del acontecer nacional e internacional relacionadas con Cuba. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de FERIC TV, llevándoles la información más importante de Cuba, Estados Unidos y el mundo. A continuación, los titulares de las principales noticias del día. Estados Unidos impone nuevas sanciones contra CUPET en medio de la crisis energética en Cuba. Padre de Eddie Ceballos rompe el silencio tras su visita al Combinado del Este. Más de 11.000 cubanos cruzan de Brasil a Uruguay en una nueva ruta migratoria por Sudamérica. Gobernadora de Puerto Rico advierte que la oferta de Marco Rubio a Cuba debe verse como un ultimátum. Estados Unidos sanciona a CUPET por financiar la represión en Cuba. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones contra CUPET, la empresa estatal cubana encargada de la importación y distribución de combustibles en la isla. Según Rubio, estas medidas buscan limitar la capacidad del gobierno cubano de utilizar el comercio energético para sostener sus operaciones y mecanismos de control. Las sanciones también cierran cualquier posibilidad de que empresas estadounidenses realicen negocios con CUPET sin autorización específica del gobierno de Estados Unidos. La decisión surge después de que trascendiera un presunto acuerdo para el envío de combustible desde Estados Unidos hacia Cuba, operación que fue desmentida por el Departamento de Estado. Esta acción forma parte de una serie de medidas adoptadas recientemente por Washington contra entidades vinculadas al aparato económico estatal cubano, incluyendo sanciones previas contra el conglomerado empresarial Gaesa. El anuncio se produce en medio de una profunda crisis energética en Cuba, marcada por prolongados apagones, escasez de combustible y crecientes dificultades para cubrir la demanda eléctrica nacional, situación que ha generado un aumento del descontento social y protestas en distintos puntos del país. El éxodo cubano por Sudamérica supera las 11.000 personas en un año. Un informe conjunto de la Agencia Brasileña de Inteligencia, ABIN, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, revela un notable aumento del flujo de migrantes cubanos hacia el Cono Sur, con más de 11.000 personas que habrían cruzado desde Brasil hacia Uruguay durante 2025. El estudio detalla que este movimiento se ha consolidado como una ruta frecuente, registrando un promedio de unos 30 cubanos diarios entre la frontera de Santana do Livramento, en Brasil, y Rivera, en Uruguay, dentro de un extenso recorrido que inicia en Cuba y atraviesa varios países sudamericanos. Las autoridades vinculan este éxodo con la crisis económica y social en Cuba, marcada por la escasez, los apagones y el deterioro de las condiciones de vida, factores que continúan impulsando la salida de miles de ciudadanos hacia nuevas rutas en Sudamérica. Padre de Eddie Ceballos promete fuerza tras visita a su hijo en prisión. El padre del creador del canal satírico, Eddie Ceballos, compartió un emotivo testimonio tras la primera visita familiar al joven, quien permanece recluido en el Combinado del Este, en La Habana. Según relató, solo la madre y la esposa pudieron verlo dentro del centro penitenciario, mientras él tuvo que quedarse afuera. Aún así, destacó que el objetivo principal era lograr el encuentro con el preso. El padre aseguró que su hijo le envió un mensaje pidiéndole mantenerse fuerte, palabras que lo conmovieron profundamente y lo llevaron a afirmar que ahora es él quien toma a su hijo como ejemplo de fortaleza. El caso de Ceballos ha generado atención pública tras su detención en medio de un proceso vinculado a sus contenidos humorísticos en redes sociales. Gobernadora de Puerto Rico advierte que oferta de Marco Rubio a Cuba es un ultimátum. La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón,
afirmó que la propuesta diplomática impulsada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, debe ser interpretada por el gobierno cubano como un ultimátum y no como una negociación abierta. En declaraciones a medios, señaló que Estados Unidos no suele repetir este tipo de ofertas y que el momento actual representa una decisión clave para La Habana, incluso mencionando el mes de julio como posible punto decisivo. Sus comentarios se producen en medio de un aumento de la presión política y militar de Washington sobre Cuba en un contexto de tensiones crecientes entre ambos gobiernos. A continuación, los titulares de las principales noticias del día. Estados Unidos impone nuevas sanciones contra CUPET en medio de la crisis energética en Cuba. Padre de Eddie Ceballos rompe el silencio tras su visita al Combinado del Este. Más de 11.000 cubanos cruzan de Brasil a Uruguay en una nueva ruta migratoria por Sudamérica. Gobernadora de Puerto Rico advierte que la oferta de Marco Rubio a Cuba debe verse como un ultimátum. Hasta aquí nuestro segmento de noticias breves de Cuba. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a mantenerse informados y a seguir en nuestra programación. Hasta la próxima edición.